Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos metemos de lleno en una decisión que, bueno, tiene un impacto personal enorme: dejar de fumar. Vamos a explorar un poco los cambios que este paso provoca, tanto en el cuerpo como en la mente, siempre basándonos, claro, en el material de origen que hemos estado revisando. Así es. Y la pregunta que creo que va a guiar todo nuestro análisis hoy es fundamental. ¿Dónde está realmente la clave principal para conseguir dejar el tabaco? Pues de manera definitiva, está más bien en saber gestionar la respuesta fisiológica, la del cuerpo, ante la falta de nicotina y en aplicar estrategias, digamos, conductuales bien definidas. Mm. O por el contrario, esa clave se encuentra quizás en una transformación más psicológica, más profunda, en desmontar todas esas creencias que hemos ido asociando al hábito y en aprender, bueno, a afrontar la ansiedad que a menudo se esconde detrás, ¿no? Desde mi punto de vista, y es lo que defenderé hoy, comprender y manejar activamente los procesos biológicos, la adicción física, apoyándose en estrategias concretas, resulta, vamos, esencial. Ujú. Mientras que yo voy a argumentar que el factor que de verdad determina el éxito a largo plazo, más allá de esa dependencia química inicial, que bueno, es innegable, sí, pero es pasajera, es el cambio de mentalidad, ese famoso clic psicológico y también, claro, la adecuada gestión de nuestras propias emociones. Una reparación del organismo que, bueno, que requiere un manejo activo, muy consciente, y la evidencia fisiológica es potente. Y además aparece casi de inmediato. Los beneficios empiezan a notarse prácticamente desde que apagas el último cigarrillo. Fíjate, en apenas 20 minutos, la frecuencia cardíaca y la presión arterial comienzan a volver a sus niveles normales. El corazón, pues, ya no tiene que esforzarse tanto. Entiendo tu enfoque, sí, centrado en la respuesta puramente biológica del cuerpo. Exacto. Y esto sigue, ¿eh? A las 8 horas, el monóxido de carbono en sangre, ese gas tóxico que compite con el oxígeno, ¿no?, disminuye de forma, bueno, notable. A las 24 horas, el riesgo de sufrir un ataque cardíaco ya empieza a bajar y los pulmones, pues, inician su tarea de limpieza. Pero esto es solo el principio. A los 3 días, los bronquios se relajan, lo que mejora la capacidad pulmonar. A la semana, algo tan cotidiano como el gusto y el olfato empiezan a recuperarse. Ujú. A las 2 semanas, la circulación mejora, vamos, ostensiblemente. Mucha gente nota las manos y los pies más calientes y sienten un aumento general de energía. Al mes, la piel puede recuperar parte de su luminosidad. A los 3 meses, los cilios pulmonares, esas pequeñas estructuras que limpian las vías respiratorias, empiezan a regenerarse. Y eso se traduce en menos tos, menos riesgo de infecciones. A los 6 meses, la regeneración celular ya está avanzada y la capacidad física mejora significativamente. Y al año, fíjate, el riesgo de enfermedad cardíaca se reduce a la mitad. Son cambios físicos medibles y muy poderosos. Además, no podemos olvidar el mecanismo de la adicción física. La nicotina estimula la producción de betaendorfinas, generando esas sensaciones placenteras de relajación. También interactúa con los receptores de acetilcolina, un neurotransmisor clave, afectando el apetito y activando el sistema nervioso simpático, lo que da una energía temporal, pero, claro, afianza la dependencia. Por todo esto, considero que las estrategias son fundamentales: tener un plan estructurado, anticipar las situaciones de riesgo, sustituir el hábito con actividades saludables, prepararse para los síntomas de abstinencia que son físicos y temporales y considerar apoyos específicos que se mencionan en las fuentes, como el aminoácido L-glutamina o la vitamina B3, niacina, e incluso pautas dietéticas temporales como esa de carne, queso y huevo para facilitar la desintoxicación. Cambiar el entorno y buscar apoyo social son, por supuesto, cruciales. Yo, la verdad, abordo esta cuestión desde un ángulo diferente. No niego, la importancia de los cambios físicos que describes tan detalladamente. Son absolutamente reales. Claro que sí, la nicotina genera una dependencia física, lo que a veces llamamos el monstruito, ¿no? Pero mi argumento principal es que esa dependencia física, esa batalla puramente química, es
relativamente corta. Las fuentes sugieren que dura unas 3 semanas, más o menos. El verdadero obstáculo, la barrera fundamental y que persiste en el tiempo, no es tanto el cuerpo pidiendo nicotina, sino lo que algunos autores, como Allen Carr, llamaron el lavado de cerebro. Me refiero a ese conjunto de creencias erróneas, profundamente arraigadas, de que fumar nos proporciona algún tipo de placer real, o alivio, o un beneficio tangible. Por tanto, la clave para dejarlo de verdad y para siempre no reside tanto en superar esos síntomas físicos iniciales, que son pasajeros, sino en experimentar una toma de conciencia profunda, un clic mental casi ensordecedor. Es ese momento de claridad en el que comprendes no solo con la cabeza, sino con todo tu ser, que fumar es inherentemente negativo, es maligno, es desagradable, no es placentero en absoluto si lo analizas bien. Cuando ese clic se produce, la necesidad de recurrir a la famosa fuerza de voluntad pues prácticamente desaparece. Porque, seamos sinceros, ¿quién necesita una fuerza de voluntad hercúlea para dejar de hacer algo que entiende profundamente que le está perjudicando y que no le aporta nada valioso? Bueno, Frecuentemente, el acto de fumar funciona como un mecanismo neurótico, una forma de evasión para no sentir, para no gestionar la ansiedad existencial que forma parte de la vida. El miedo, la frustración, el malestar general. Luchar contra la adicción únicamente con fuerza de voluntad, mientras en el fondo sigues creyendo que te gusta o que te falta algo si no fumas, está casi siempre destinado al fracaso o a un ciclo interminable de recaídas. Incluso los sustitutos, parches, chicles o las estrategias conductuales, si no van acompañados de ese cambio mental profundo, pueden ser contraproducentes. Pueden reforzar la idea de que estás haciendo un enorme sacrificio, de que necesitas algo externo para sentirte completo o normal. La verdadera solución, desde esta perspectiva, pasa por afrontar y aprender a sostener la ansiedad. En lugar de huir de ella encendiendo un cigarrillo, se trata de aprender a sentirla, a respirarla, a permitirla estar ahí sin que nos destruya. Es un proceso de madurez emocional, diría yo. Implica desmantelar activamente las creencias erróneas, cuestionar la idea de que fumar nos gusta o nos aporta algo positivo, reconocer el autoengaño y, en paralelo, conectar con el presente y buscar el bienestar auténtico a través de herramientas como la respiración consciente, el movimiento físico, la meditación, el contacto con la naturaleza, lecturas inspiradoras, todo aquello que nos ayuda a gestionar nuestras emociones y encontrar satisfacción real. Por eso, una recaída, ese solo un cigarrillo, es tan reveladora. Reactiva el mecanismo físico, sí, pero sobre todo demuestra que el lavador de cerebro no se ha superado del todo. La clave es ni un cigarrillo más, pero esa determinación solo es verdaderamente sostenible y, diría, sin esfuerzo, después del clic. La auténtica libertad no consiste solo en dejar el acto físico de fumar, sino en liberarse de la ilusión mental que lo sostiene. Entiendo tu enfoque en lo mental, de verdad, pero creo que no podemos minimizar la realidad de la dependencia física. Planteas que es corta y, bueno, relativamente fácil de superar, pero es que la nicotina provoca cambios neuroquímicos muy potentes y muy reales. Esa estimulación para producir beta-endorfinas crea una asociación muy fuerte entre el acto de fumar y la sensación de placer o calma. La interacción con los receptores de acetilcolina altera funciones básicas. Cuando retiras la nicotina de golpe, el cuerpo reacciona con síntomas de abstinencia que son tangibles: irritabilidad, dificultad para concentrarse, una ansiedad muy física. No son solo ideas en la cabeza, son respuestas fisiológicas a la ausencia de una sustancia a la que el organismo se había, acostumbrado. Gestionar esta fase crítica, que puede durar esas 3 semanas que mencionas, o incluso más en algunas personas, requiere inevitablemente estrategias y apoyo. Los beneficios físicos medibles que resumí antes, la normalización del ritmo cardíaco, la mejora de la oxigenación, la regeneración pulmonar, son motivadores clave precisamente porque son cambios biológicos tangibles. Indican que el cuerpo está sanando. Ignorar esta dimensión física tan potente es, a mi juicio, obviar una parte fundamental de por qué dejar de fumar es tan difícil para muchos. Ahí es donde veo yo la cuestión de forma distinta. No niego en absoluto la existencia de esos síntomas físicos de abstinencia. Son reales, son desagradables, sin duda, pero insisto en que son temporales.
y si los comparamos con la batalla mental a largo plazo, resultan, relativamente manejables. La gente no suele recaer 6 meses o un año después de haber dejado de fumar porque su cuerpo siga pidiendo nicotina desesperadamente. Para entonces, la dependencia puramente física ha desaparecido por completo. Si recaen, es porque la mente, ese gran monstruo del lavado de cerebro, les vuelve a jugar una mala pasada. Les susurra las viejas mentiras. «Venga, solo uno, no pasa nada. Lo necesitas para relajarte en esta situación. La vida es menos divertida sin fumar. Después de este disgusto te lo mereces». Si realmente se ha producido ese clic mental, si se ha comprendido a un nivel profundo que fumar es hacerse daño voluntariamente, sin obtener absolutamente nada positivo a cambio, pues resulta casi absurdo necesitar motivación externa o fuerza de voluntad para no hacerlo. ¿Acaso necesitas fuerza de voluntad para no golpearte la cabeza contra la pared repetidamente? Bueno, es un ejemplo un poco extremo, pero... Quizá, pero ilustra el punto. No, simplemente comprendes que es perjudicial y no lo haces. La verdadera dificultad no reside tanto en el cuerpo adaptándose a la ausencia de nicotina durante unas semanas, sino en la mente tratando de desenredar años y años de condicionamiento, de falsas creencias promovidas no solo por la industria tabacalera, sino también por la cultura que nos rodea, ¿sabes? Me parece interesante cómo enfocas la ansiedad, aunque yo la veo principalmente como un síntoma directo inmediato de la abstinencia física de nicotina. El sistema nervioso, que estaba acostumbrado a la estimulación constante de la nicotina, pues reacciona con nerviosismo, con inquietud, cuando se le priva de ella. Por lo tanto, gestionarla activamente con técnicas de relajación como la respiración profunda, el yoga o la meditación que se mencionan en las fuentes, e incluso con apoyos específicos como el aminoácido L-glutamina, que parece tener un efecto que ayuda a reducir la compulsión, pues es crucial para navegar esos primeros días y semanas que suelen ser los más complicados. La mejora de la salud mental a largo plazo, que también se documenta como un beneficio claro de dejar de fumar, la interpreto en gran medida como un resultado de eliminar el tóxico del cuerpo y permitir que el sistema nervioso recupere su equilibrio natural. Sí, si bien es cierto que existe esa ansiedad por abstinencia física, no lo discuto, mantengo que muy a menudo el hábito de fumar actúa como una especie de máscara, como una forma aprendida de no confrontar una ansiedad existencial más profunda, ese malestar o desasosiego que en mayor o menor medida forma parte de la condición humana. El cigarrillo se convierte en una muleta, en un recurso rápido para evitar sentir miedo, ira, vacío o simplemente el estrés acumulado del día a día. Claro, al dejar de fumar, esa máscara cae de golpe y te ves forzado a confrontar esa ansiedad subyacente que quizá ni siquiera eras consciente de que estaba ahí con tanta intensidad. Por eso, el proceso de aprender a gestionar esa ansiedad sin el tabaco no es simplemente superar un síntoma temporal de abstinencia. Es en realidad un paso fundamental hacia la madurez emocional y, si se quiere ver así, incluso espiritual. Es aprender a sostener el malestar, a respirarlo, a no huir de él constantemente. Y este es un desafío mucho mayor, creo yo, que la simple adaptación química del cuerpo. Pero, entonces, ¿qué papel les dejas a las estrategias concretas y a los posibles apoyos temporales? Creo que subestimas su utilidad práctica. Diseñar un plan de acción claro, fijar una fecha, escribir los motivos, anticipar las situaciones de alto riesgo, implementar cambios de hábitos como dar un paseo después de comer en lugar de encender un cigarrillo, usar recordatorios visuales, llevar un registro del progreso, recompensar los pequeños logros. Son herramientas pragmáticas que proporcionan estructura y un apoyo tangible durante un proceso que es innegablemente complejo tanto física como psicológicamente. Los apoyos mencionados en las fuentes, como la L-glutamina o la niacina, que por su estructura química podría ayudar a mitigar la abstinencia, o incluso esa dieta específica de desintoxicación de 2 días, basada en carne, queso, huevo y mucha agua, son formas de ayudar al cuerpo a navegar la transición fisiológica de manera más llevadera. No se trata de negar la importancia del aspecto mental, por supuesto, sino de reconocer que el cuerpo también necesita y se beneficia de un apoyo específico para desintoxicarse y repararse después de años de exposición al tabaco. ¿Pero no crees que esas estrategias y sustitutos, si no van acompañados de ese clic mental fundamental del que hablo, pueden ser incluso, contraproducentes? Si una persona se apoya exclusivamente en un parche de nicotina, en chicles
o incluso si cambia compulsivamente un hábito por otro, por ejemplo, comer compulsivamente en lugar de fumar, sin haber desmantelado la creencia raíz de que fumar le daba algo valioso, corre el riesgo de reforzar la idea de que está haciendo un sacrificio enorme, de que le falta algo esencial para estar bien. Se perpetúa la noción de carencia, de dependencia. El mensaje implícito que se envía a sí mismo es: no puedo estar bien sin algo externo, ya sea un cigarrillo o un sustituto. El enfoque desde mi punto de vista no debería ser simplemente reemplazar un comportamiento por otro o aliviar síntomas temporalmente, sino erradicar de raíz la creencia de que fumar aporta algo positivo o necesario. Una vez que esa creencia desaparece de verdad, muchas de esas estrategias se vuelven, pues, superfluas, porque simplemente no hay un deseo real que combatir o sustituir. Ya. Y esto nos conecta directamente con cómo interpretamos una recaída, ¿no? Para mí, los lapsos, como fumar un cigarrillo después de un periodo de abstinencia, son parte del proceso de aprendizaje para muchas personas. No deberían verse necesariamente como fracasos totales que invalidan todo el esfuerzo previo. Más bien, son oportunidades valiosas para analizar qué desencadenó ese lapso, qué estrategia falló o qué situación de riesgo no se anticipó correctamente y así poder ajustar el plan de acción. Cada intento, incluso si incluye recaídas, puede acercar más a la persona al objetivo final de dejarlo definitivamente, siempre y cuando se extraiga un aprendizaje de esa experiencia. Respecto a las recaídas, mi interpretación difiere un poco. Una recaída, especialmente ese acto de fumar solo un cigarrillo, es para mí la prueba más clara de que el cambio mental fundamental, el clic, no se había consolidado realmente. Físicamente, claro, reintroduce nicotina en el sistema y puede reactivar el monstruito de la adicción química. Pero lo que es más importante desde mi perspectiva, demuestra que la creencia errónea sobre el tabaco, el lavado de cerebro, sigue activa en la mente de la persona. Si realmente se hubiera interiorizado a nivel profundo que fumar es repulsivo, dañino y no aporta nada, la idea misma de encender un cigarrillo carecería de sentido. Sería, tan atractiva como beber lejía. Por eso insisto, tras el clic genuino, la instrucción es simple y no requiere un esfuerzo titánico. Ni un cigarrillo más. La recaída no es tanto un lapso en la estrategia conductual, sino una señal inequívoca de que el problema mental de fondo, el lavado de cerebro, aún persiste y necesita ser abordado. Está claro que ambos coincidimos en algo fundamental. La decisión de dejar de fumar es enormemente positiva y beneficiosa, pero también reconocemos que el proceso en sí mismo supone un desafío, pues considerable. Desde mi punto de vista, reafirmo la importancia crucial de reconocer y gestionar activamente los cambios y desafíos fisiológicos que conlleva. Esto implica una buena preparación, la aplicación de estrategias conductuales concretas y potencialmente el uso de apoyos que faciliten el proceso natural de curación y desintoxicación del cuerpo. Atender a la biología es, para mí, un pilar fundamental. Y desde mi perspectiva, reitero que la clave última para un abandono definitivo y liberador reside en la transformación psicológica. El verdadero éxito a largo plazo depende fundamentalmente de desmontar las falsas creencias y el autoengaño que rodean al tabaco y, de forma paralela, claro, de desarrollar la capacidad interna para gestionar la ansiedad y las emociones de una manera saludable y consciente, sin necesidad de recurrir a muletas externas como el cigarrillo. La batalla principal, aunque la física exista, sin duda, se libra y se gana en la mente. Quizás, como ocurre en tantas otras cuestiones complejas de la experiencia humana, la visión más completa no resida exclusivamente en uno de los dos polos, sino en la integración de ambas perspectivas. Comprender la fisiología de la adicción y la abstinencia, saber cómo funciona nuestro cuerpo, y al mismo tiempo realizar un trabajo profundo sobre nuestras creencias, nuestras emociones y la relación que tenemos con nosotros mismos. Es una posibilidad muy razonable, sí. El material de origen que hemos examinado, de hecho, ofrece descripciones detalladas y herramientas valiosas para explorar ambas dimensiones, la física y la mental. Nuestro objetivo en este intercambio ha sido precisamente ese: ofrecer distintas lentes, distintas formas de analizar este proceso tan complejo, permitiendo que cada oyente reflexione y extraiga sus propias conclusiones sobre qué enfoque resuena más con su propia experiencia o su manera de entender el mundo. Sin duda, hay mucho más que desentrañar en este tema.